El ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de ingresos a aquellas personas y familias que carezcan de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía, es decir, que se puede acceder al ingreso mínimo vital siempre que se cumplan los requisitos, de la misma forma que sucede con la pensión de jubilación, por ejemplo, o la prestación por desempleo. Para acceder al ingreso mínimo vital hay que cumplir una serie de requisitos. Voy a intentar explicaros todos ellos. El primero de ellos es que tenemos que tener entre 23 y 65 años. Solo podrán acceder al ingreso mínimo vital los y las jóvenes de 18 a 23 años que tengan cargas familiares, es decir, que tengan menores a cargo. También podrán acceder los y las menores que estén legalmente emancipadas y tengan cargas familiares. El segundo requisito es la residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el año anterior a la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener nuestra residencia de un año y tiene que ser anterior a la solicitud del ingreso mínimo vital. ¿Qué se entiende por forma continuada? Pues lo mismo que cuando pedimos una prestación, que no hayamos salido del territorio español durante 90 días al año, durante más de 90 días al año. Otro de los requisitos que nos piden es la situación de vulnerabilidad económica, que explicaremos un poquito más adelante. También nos exigen haber solicitado las pensiones y prestaciones a las que tuviéramos derecho. Quiere decir que si tenemos derecho al paro, tenemos que solicitar previamente el paro y luego, si hay posibilidad, se completará con el ingreso mínimo vital. De este requisito quedan excluidas lo que son las ayudas sociales como la renta mínima de inserción o ayudas que podamos estar percibiendo de servicios sociales, ¿vale? No tenemos que haberlas solicitado previamente para solicitar el ingreso mínimo vital. Otro de los requisitos es que la unidad de convivencia tiene que estar formada desde hace un año, es decir, que por lo menos debemos de llevar un año como unidad de convivencia. Por supuesto, de esto quedan excluidas pues, los menores que acaben de llegar a la unidad de convivencia, ya sea por nacimiento o adopción. Otro de los requisitos, también muy importante, es que todas las personas adultas que conformen la unidad de convivencia van a tener que estar inscritas en el SAE. O sea, van a tener que tener su demanda de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en las familias hay una persona adulta en situación irregular, no se va a poder acceder al ingreso mínimo vital, dado que esa persona debe de estar inscrita como demandante de empleo. Y todas y todos sabemos que para estar inscrito o inscrita como demandante de empleo, tienes que tener tu residencia legal. Los menores quedan totalmente excluidos de esta obligación. En términos generales, quedan exceptuados, es decir, no tienen que cumplir el requisito de edad ni de residencia legal, las víctimas de violencia de género y las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual. Esos colectivos no tienen que cumplir los dos primeros requisitos. Por unidad de convivencia se entienden las personas que viven en un mismo domicilio, unidas en matrimonio o que forman pareja de hecho, así como familiares hasta segundo grado. También se tienen en cuenta, como unidad de convivencia, las víctimas de violencia de género que hayan abandonado el hogar familiar acompañadas de sus hijos o hijas y familiares hasta segundo grado. Igualmente serán las personas que, de nuevo, acompañadas de sus hijos o hijas y familiares hasta segundo grado, hayan iniciado trámites de separación o divorcio. Por último, se considerará unidad de convivencia cuando haya dos o más personas con edades comprendidas entre los 23 y los 65 años que no cuenten con relaciones de parentesco entre ellas. En ese caso tendrán que demostrar que llevan 3 años de vida independiente. En ese caso, podrá haber un máximo de hasta 2 titulares en un mismo domicilio. De esta manera, puede darse el caso de que haya una unidad de convivencia formada por miembros de una familia o relación análoga que compartan el domicilio con una persona sola, o que la compartan con 2 o más personas que no tengan vínculo familiar entre ellas.
Este concepto tiene que ver con la capacidad económica, tanto de la persona solicitante individual como de la unidad de convivencia, en cuyo caso se tendrán en cuenta los recursos de todos sus miembros. A nivel general, se va a tener en cuenta los ingresos del ejercicio o del año anterior, que han de estar al menos 10 euros por debajo del importe que corresponde por el ingreso mínimo vital. No se tendrán en cuenta, no computarán lo que son los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción u otras ayudas similares que puedan tener las comunidades autónomas. Sin embargo, sí se van a tener en cuenta lo que es el patrimonio, quitando lo que tiene que ver con la vivienda habitual. Excepcionalmente este año y por la crisis del COVID-19, se podrán presentar lo que es los ingresos que se están teniendo durante este tiempo. El importe de la prestación va desde los 462 euros para persona sola hasta los 1.015 euros como tope máximo. Ahora bien, el importe que voy a cobrar cada mes va a depender de los ingresos mensuales. Un ejemplo, si tengo reconocida una prestación de 877 euros, esto no significa que vaya a cobrar esa cantidad. ¿Por qué? Porque de ahí se descontará, si por ejemplo mis ingresos han sido de 300 euros, esa cantidad, de modo que lo que recibiré serán 577 euros. Tampoco implica que siempre vaya a ser la misma cuantía. Por eso es muy importante que cada vez que haya una modificación en nuestra situación, se comunique a la Seguridad Social en el plazo de 30 días naturales. De esta forma, si en un momento dado dejo de percibir determinados ingresos, mi cuantía se revisará al alza, es decir, aumentará la prestación. También, si consigo un empleo, esta prestación se revisará y se fijará un nuevo importe. Sí, puedes pedir el ingreso mínimo vital si estás trabajando, siempre que los ingresos percibidos por el trabajo sean inferiores a la cuantía que te corresponde de ingreso mínimo vital. Lo que se hará es complementarte esos ingresos recibidos del trabajo hasta que llegues al mínimo establecido por el ingreso mínimo vital. Sí, puedes pedirlo si cobras otras prestaciones o ayudas sociales como la renta mínima de inserción. Lo que hará es que se te complementará la diferencia que hay entre lo que se te calcula como ingreso mínimo vital y lo que estás cobrando de renta mínima o de subsidio por desempleo o de cualquier otra prestación para que se complete y llegues a la suma que te correspondería en el ingreso mínimo vital. Si estás cobrando los puntos en la prestación por hijo a cargo, durante la segunda quincena de junio se pondrán en contacto contigo el Instituto Nacional de la Seguridad Social para cambiar la prestación por hijo a cargo por el ingreso mínimo vital. Esto supuestamente se hará de oficio, no obstante, si no se ponen en contacto contigo, tú siempre podrás solicitarla. La prestación de hijo a cargo, lo que es los puntos, y el ingreso mínimo vital son incompatibles, es decir, hay que optar por una de las dos. Lógicamente, la mayoría de las personas van a optar por el ingreso mínimo vital, ya que es una cuantía considerablemente mayor. Para las personas que quieran pedir ahora la prestación por hijo a cargo, decirles que esta prestación, desde que entra en vigor el decreto ley del ingreso mínimo vital, queda anulada. No obstante, como hemos estado en estado de alarma, se va a dar un plazo de 30 días para poder solicitarla, ya que se entiende que hay gente que ha querido solicitarla estando en estado de alarma y no ha podido. La prestación se va a poder solicitar preferentemente por vía telemática, es decir, por Internet, tanto si tenemos certificado digital como si no contamos con él. Además, existirá la vía del correo ordinario. Y por último, se está a la espera de ver qué comunidades autónomas y ayuntamientos firman convenios con la Seguridad Social para poder ayudar en esta tramitación. La documentación consiste en lo siguiente. Documento de identidad,
para personas españolas, el DNI, y el libro de familia en caso de menores de 14 años que no cuenten con el DNI. Las personas extranjeras aportarán el documento de identidad de su país de origen o el pasaporte. La residencia legal en España se hará mediante la autorización de residencia, la inscripción en el Registro Central de Personas Extranjeras o la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea. El domicilio se acreditará mediante el certificado de empadronamiento. La unidad de convivencia mediante el libro de familia, certificado de empadronamiento, certificado del registro civil o, en caso de pareja de hecho, la inscripción en ese registro. Se aportará igualmente la demanda de empleo y lo que no será necesario será aportar información y documentación sobre los ingresos o sobre el patrimonio, dado que la entidad gestora se encargará de recabarlo. Ahora bien, si en el momento de entrega de la solicitud hay algún documento que no podemos aportar, no hay problema, porque la entidad que lo tramite se encargará de reclamárnosla y dar un plazo para su entrega. Esta prestación es indefinida. Esto significa que podrás seguir cobrándola mientras continúe la falta de ingresos. Ahora bien, su cuantía va a cambiar dependiendo de si esos ingresos aumentan o disminuyen. Sí, el ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva cuya finalidad es la inserción sociolaboral de las personas beneficiarias. Por lo tanto, entendemos que sí se podría renovar con el ingreso mínimo vital, siempre teniendo en cuenta las cuantías que se establece en la Ley de Extranjería.